28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Muy contento, agradecido con el Padre Eterno, a todos ustedes igualmente, hermanos, por el tiempo, el apoyo, la asistencia, su fidelidad para este tiempo breve por demás de estudio bíblico devocional, pero centrados en un tema extraordinario, apasionante. Pasamos el tiempo de la porción de Ekeb, una porción que sin duda en lo personal ha significado para mí algo muy importante. Ver cómo Dios tiene todas estas bendiciones, pero con una condición o un requisito. ¿Cuál? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A estas ordenanzas, a estos mandamientos. Recordemos que Ekeb nos habla de oír la voz, guardar la voz, el mandamiento y ponerlos por obra. Entonces, pasamos de inmediato al parashá de esta semana, que debimos haberlo, por supuesto, iniciado ayer, pero vamos en esa continuidad. Acompáñeme, por favor, al libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 11, y estaremos tomando el verso 16, Devarim, capítulo 11, verso 16, por favor, lo tienen, capítulo 11, verso 16, y vamos a notar algo muy interesante aquí, mis amados hermanos, que avanzaremos hasta el capítulo 16, verso 17. El capítulo 12 hablamos del santuario único, posteriormente vemos las advertencias, muy importante este tema, las advertencias contra la idolatría. Tal vez el sacrificio o el pecado, mejor, más delicado que se puede llevar en todo este proceso que estamos desarrollando en el libro de Devarim, sin lugar a dudas, es idolatría. Idolatría en todas sus formas, en cuanto a imágenes, idolatría del corazón, de pensamiento. Recuerde que la palabra en Shema que nos enseñó a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, hablando de las emociones, del pensamiento, nuestra manera de pensar, con todas nuestras fuerzas, aún con todos nuestros recursos. Y llegamos a una conclusión, obediencia, y llegamos a una conclusión aún mayor, que es servirle a Él con toda diligencia, con toda grandeza, con toda acción, si puedo utilizar la palabra. Nuevamente, para dar el comienzo, dice la palabra, libro de Devarim, capítulo 11, verso 26, dice, he aquí, yo pongo hoy, presten por favor mucha atención al texto, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición, verajá, y la maldición. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! La bendición. Si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses, esa palabra dioses, comillas, ajenos que no habéis conocido. Prestemos mucha atención a lo que la palabra nos está compartiendo hoy, porque si hacemos una pequeña reflexión, nos daremos cuenta que el corazón, cuando pensamos con el corazón y decimos te amo con el corazón, tal vez lo podemos expresar de una manera muy sentimental. Estoy hablando afectivamente, desde el punto de vista de una relación padres e hijos, o entre esposos, o entre parejas, cuando podemos decir te amo con el corazón. Pero el amor a Dios, recordemos que el amor a Dios no es un amor ni intelectual ni emocional, es un amor totalmente incondicional el que podemos presentar para Él. De tal manera que para permanecer en la bendición, ya tenemos hoy dos caminos. Un camino que el Padre nos coloca para bendición siempre y cuando caminemos en el camino de la obediencia. ¿Qué significa obedecer? Significa amar a Dios. ¿Y cómo demostramos, si puedo usar esta palabra, cómo puedo mostrarle al Padre que le amo?
cumpliendo con sus ordenanzas, cumpliendo con sus mandamientos. Es interesante este punto y permítame que me tome unos minutos para compartirles, porque vimos cómo, evidentemente, en el libro de Deuteronomio, cuando hablamos de la importancia en el capítulo y en el parashá anterior, vimos cómo la palabra dice que es importante temer a Dios. Y cuando hablamos de amar a Dios, es decir, obedecerle a Él, también la palabra nos llama a temer a Dios. Y esa palabra temer allí no es el temor en el sentido práctico de nuestro idioma español, en el sentido del miedo, sino es en el sentido de honra, en el sentido de adoración, en el sentido de respeto, en el servicio de servirle a Él. Entonces, es muy importante tener presente que cuando le obedecemos y le tememos, significa esto junto que le respetamos y por supuesto significa que le amamos. De tal manera que hoy Él nos da esa gran oportunidad de elegir entre dos opciones: o un camino de bendición cumpliendo los mandamientos, repito nuevamente, amándole y temiéndole. Temiéndole no, repito, en el sentido de miedo, sino en el sentido de que todo en Él ayuda para bien. Por lo tanto, cuando nosotros permanecemos en su palabra, en las Escrituras, como dice la palabra en la porción del Salmo 119:5, ¿qué dice la palabra? Dice, la palabra del Eterno es lámpara a mis pies. Es decir, que aún en medio de la oscuridad siempre camino en un camino de luz, porque Él es luz. Por lo tanto, puedo tener la claridad que en medio de las circunstancias, pruebas y adversidades, siempre tendré dirección, siempre hay luz. Y aquí hay algo importante porque ¿cómo podemos definir la palabra oscuridad? La palabra oscuridad la podemos definir simplemente como la ausencia de luz. Vimos igualmente en el parashá anterior la importancia de Ekeb cuando mencionamos a Ekeb desde el punto de vista del talón, el calcañal, ¿recuerdan? Y dijimos cómo el hombre, cuando va por un camino que no es el camino de la obediencia, que no es el camino de la bendición, sino que toma una decisión y decide en esa decisión caminar por un camino en desobediencia, caminar por un camino en pos de dioses, comillas, ajenos, entonces nos encontramos frente a un contexto de idolatría, nos encontramos frente a un contexto de egocentrismo, nos encontramos frente a un contexto de vanagloria, de bienestar propio, apartándonos de la bendición de Dios. Es decir, muchas veces consideramos que esto es lo que mejor me conviene, tal vez no es lo que Dios realmente tiene para mí, pero es lo que a mí me conviene. Bajo ese punto de vista estamos en un contexto de idolatría, buscando mi conveniencia y no pretendiendo obedecer fielmente el propósito y la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí la palabra nos habla de la maldición y nos dice que si no oímos, preste mucha atención, por favor, porque podemos oír tanto como podemos escuchar. Tenemos que oír la voz de Dios. Dice la palabra, quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Padre tiene que decirnos en este día. Así es que, aunque parezca contraria esta expresión que quiero mencionar, ¿cómo puede ser posible que hoy la humanidad, si puedo usarlo así, esté dividida en dos líneas? Algunos eligieron el camino de la bendición a través de la obediencia y reconociéndole a Él como nuestro único Dios. Pero también una gran mayoría, y tal vez una gran mayoría extremadamente grande, han decidido caminar por un camino contrario, por el camino personal, por el camino propio, por el camino de nuestras propias necesidades, y hemos caminado entonces bajo un camino de maldición. Entonces, muchos decidieron el camino de la bendición, pero sin embargo, aún eligiendo el camino de la bendición, pareciera ser que con mucha facilidad tenemos un pie adentro y un pie afuera. Es decir,
yo me congrego, yo cumplo con adoración, yo soy fiel con mi ofrenda, pero a la verdad no hay nada malo en de cuando en vez unos tragos, de cuando en vez una celebración, de cuando en vez, lo recuerdo con un ejemplo muy simple que alguna vez compartíamos. Tenemos la tierra de Egipto, tenemos el desierto y la tierra prometida. Y tal vez en muchas ocasiones hemos estado en Egipto, por supuesto. Todos hemos venido en algún momento de esa condición de esclavitud, de esa casa de servidumbre. Pero un día el Padre Eterno envía precisamente, en el caso tipológico que estoy tratando de mostrar, a Moshe al pueblo de Israel, y los invita a un camino de bendición y los invita a salir a través del desierto. En el desierto, por supuesto, el calor durante el día, el frío durante la noche, las inclemencias del tiempo, las dificultades en muchos sentidos prueban el carácter del pueblo de Israel, hasta que finalmente en este proceso en el que vamos caminando, justamente estamos a las puertas del río Jordán, próximos a conquistar la promesa de la tierra prometida, pero estando allí, aún ya frente a la promesa, muchas veces optamos por regresar nuevamente al desierto. Peor aún, optamos por regresar nuevamente a Egipto. Espero que haya podido comprender el ejemplo que estoy tratando de presentar. Hemos venido de una condición de mundo, de una condición de pecado, de una condición en la que hacemos de nuestra vida nuestro parecer según como consideramos o nos conviene hacerlo. Pasamos a un tiempo, salimos de esta condición de pecado, de mundo, venimos a una condición de libertad, comillas, en el desierto, en medio de la prueba, con el propósito de entrar a la tierra prometida, y sin embargo, muchos desean continuamente regresar. Están en el camino de bendición, momentáneamente, bajo circunstancias muy particulares, regresan a Egipto, disfrutan de los bienes, las comodidades, los placeres y todo el beneplácito que pueden encontrar allí, y nuevamente salen de Egipto, nuevamente van al desierto y nuevamente pretenden regresar a la tierra prometida. Es decir, esta es una circunstancia en que la palabra nos está indicando hoy que tenemos que sí o sí tomar una decisión. O estás, dice la palabra, hoy te coloco frente a ti, hoy coloco frente a ti una decisión, o el camino de bendición o un camino de maldición. Y es interesante cuando vemos esto desde el punto de vista más práctico en la palabra. Vamos a notar cómo hoy, y uno se pregunta, ¿cómo es que hay tantos miles de millones de personas que han decidido apartarse del propósito escrito que tenemos frente a nosotros, la palabra? Conocemos una Biblia, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, entendemos que la Biblia es un documento inspirado, entendemos que aquí está la verdad, el emet de Dios, entendemos que hay un libro llamado Torá que nos traduce instrucción, que nos traduce enseñanza, que nos entrega mandamientos, ordenanzas para que todo cuanto hagas, dice la palabra, en todo cuanto hagas te vaya bien. Sin embargo, es muy interesante notar cómo hoy, particularmente en este siglo en el que vivimos para este tiempo, existen miles de doctrinas. Por favor, preste atención. Recordemos que la palabra doctrina tiene que ver con enseñanzas. Existen miles de doctrinas muy parecidas, similares a lo que llamamos la Biblia, la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Y lo interesante aquí es notar cómo miles de gentes deciden, frente al camino de la bendición, seguir un camino totalmente contrario, fuera del propósito de Dios, bajo circunstancias muy particulares que las puedo mencionar en una sola palabra, como son escrituras de hombres. Entonces, hoy la humanidad de los creyentes se debaten entre un concilio, una denominación, una doctrina, un estilo de adoración, un estilo de alabanza, entre neotestamentarios, no neotestamentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos doctrina de todo
todos estos textos de hombres, el humanismo, el relativismo y cuántas otras cosas se nos ocurren, nos daremos cuenta que dentro de todas estas doctrinas caemos en circunstancias de error, que no están escritos en la palabra, o que aún escritos en la palabra han sido manejados, manipulados, tergiversados, cambiados de dirección, buscando el beneplácito y la comodidad para muchos hombres. Es impresionante ver cómo hoy tenemos incluso Biblias que eliminan o retiran, sí, correcto, los versos, muchos versos que tienen que ver con, ya sea con el bautismo, ya sea con salvación, ya sea con santidad, ya sea con alguna circunstancia de pecado, y se eliminan todos estos versos, se imprimen libros llamados, entre comillas, Biblias, con todos los artículos, versos posibles que acomoden la condición de la necesidad de la mente humana. Y cuando se tergiversan todas estas escrituras, se nos enseñan cosas como, por ejemplo, reencarnación, o se nos enseña como que el nacimiento de Yeshua no fue una inspiración divina, sino que fue el nacimiento natural entre un hombre llamado José y una mujer llamada María, y se nos trata incluso de sustentar bíblicamente todo este tipo de doctrinas. Por lo tanto, mis amados hermanos, es hora de decidir realmente cuáles son los asuntos que diariamente vivimos que están en impureza, que no tienen sentido bíblico, como dijo el Padre cuando estuvo frente a Hasatán, que le dice, escrito está. Y cuando escrito está, dice la palabra asimismo, que no podemos ni cambiar, ni retirar, ni aumentar absolutamente ningún texto de lo que ya escrito está. Así es que muchos seres, en su medida de curiosidad, en su medida de la fe intelectual, en su medida de tantos contextos que tenemos hoy doctrinales a nuestro alrededor, por curiosidad simplemente pretenden buscar aquí, buscar allá y encontrarse frente a realidades que no son bíblicas, que parecen bíblicas, pero que realmente no lo son. Así es que, de hecho, en todo este proceso hemos dado comienzo, justamente hoy dimos comienzo a un nuevo programa en esta programación de la frecuencia en Radio Génesis llamado Emet. Les invito para que nos sigan fielmente semana por semana. Vamos a tener entre todos nuestros invitados, hombres, mujeres, conocedores, maestros de la palabra, que con una amplia claridad a preguntas que ustedes nos envían permanentemente podamos encontrar respuestas a la luz de la palabra, no a la luz del pensamiento de un hombre, no a la luz de lo que tú crees o te parece o que es tu opinión, no. ¿Qué dice la palabra? Escrito está. Porque lleguemos a nuestra primera conclusión. Mentiras hay muchas, miles, disfrazadas de miles de formas, pero la verdad solamente es una, Emet, la verdad. Dice entonces el libro de Juan, en el capítulo 8, conoceréis el Emet, la verdad, y esa verdad nos hará verdaderamente libres. Así es que hoy estamos frente a una situación. Esta porción de Re, que es la porción que estamos estudiando esta semana, nos dice, mira, he aquí, Re, mira, he aquí, aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Por lo tanto, no podemos tener ignorancia frente a lo que el Padre nos dice. Si obedecemos y cumplimos con estos misbot que yo os prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y yo me pregunto, ¿qué parte de esa frase no entendemos? ¿Cómo es que nos cruzamos con tantas gentes permanentemente que nos dicen, es que cada día voy de mal en peor, golpe tras golpe, como dice una canción por allí alguna vez, rodando, rodando, rodando y tropezando y tropezando y tropezando? Esa no es la vida ni ese es el propósito que Dios tiene para quienes tenemos el camino de la bendición. Así es que alrededor nuestro siempre, por supuesto, mi amado hermano, siempre se darán muchas circunstancias
circunstancias atractivas, que nos parecen interesantes, que nos parecen, incluso que no nos parecen aún siquiera pecaminosas, que pareciera ser que son santas, entre comillas, y cuando caemos en esa debilidad o cuando pasamos por alto la advertencia, entonces hemos decidido caminar por un camino de maldición. Dice el libro de Primera de Pedro en el capítulo 5, verso 8, dice, atención a esta palabra, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También dice la palabra, a quien se sienta muy seguro. Tenemos gentes que se sienten tan seguros de leer la palabra, de conocer la palabra, de estudiar la palabra, de amar la palabra. Y dice la palabra, asimismo, al que se sienta muy seguro, ten cuidado que no caigas. Ahora, recordemos que en toda esta historia que hemos venido tratando, hay una porción en el libro de Josué, siempre la menciono y qué mejor, creo que muy buen momento para hacerlo. En el capítulo 1, recuerden capítulo 1, versos 6, 7, 8, 9, cuando nos dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que en este libro, ¿cuál libro? La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, de acuerdo a lo que todo está escrito en esta ley. ¿Cuál ley? La Torá, el libro de enseñanza, que mi siervo Moisés te mandó. Observen, que mi siervo Moisés, Moshe, te mandó que cumplas con estos preceptos que yo te presento hoy. Y te dice, no te apartes, por favor, no te apartes de esta palabra, no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas probado, para que seas prosperado, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, para que todo salga bien, todos lo entendemos, caminamos bien, hacemos bien, vivimos bien, nos expresamos bien cuando nos alimentamos bien. Y estoy hablando de alimentarnos no solamente desde el punto de vista físico, material, el alimento saludable, la comida kadosh, sino me refiero al alimentarnos bien en la palabra. Entonces, todas las cosas que emprendas, dice esta palabra, en todo nos irá bien. Atención, aquí la palabra bien, la palabra bendecir, frente a esta bendición, decir bien, cuando hablas, cuando te expresas, cuando mencionas algo de alguien o de algo en particular, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos con bendición, diciendo bien? O cuando nos preguntan por alguna persona, mira, ¿sabes? ¿Conoces a tal persona? Oh, sí, terrible. La verdad, ten mucho cuidado con esa persona. Esta persona es esto, es lo otro, es aquí, es allá. Y posiblemente aumentamos mucho más de lo que realmente pudiese ser. Entonces, cuando hablamos mal, cuando decimos mal, cuando al salir de la mañana vemos un poco de lluvia y decimos, wow, qué día tan horrible, qué mal día. Estamos hablando mal de un día que Dios nos ha permitido vivir. Por lo tanto, cuando decimos bien es una bendición, pero cuando decimos mal también es una maldición. De todas maneras, en este proceso, mis amados hermanos, el libro de Deuteronomio, aquí en el que nos encontramos, en el capítulo 8, verso 28, que ya mencionamos la semana anterior, nos dice, he aquí, yo pongo hoy, recuerda, es hoy. Este mandato es un mandato vivo, es un mandato presente, es un mandato para hoy. Yo presento delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos que Yahweh vuestro Dios, que yo te prescribo hoy. En el verso 28 dice, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué quita hoy tu relación, tu tiempo, tu intimidad con el Padre? Cansancio físico, pereza, ¿saben cómo nos cuesta tomar nuestro libro, abrirlo,
estudiarlo, leer, estudiar la palabra, pedir una palabra de Dios, tomar una dirección día a día. Cuando tú estás en esa posibilidad empresarial, en ese negocio, en cualquier decisión que debas tomar en tu vida, en contraer matrimonio, en tener un viaje, en radicarte en otro país, ¿cuál es la situación en la que estás frente hoy? Y el Padre te dice, yo te presento hoy esta opción. Si obedeces mis mandamientos, tengo estas bendiciones para ti. De tal manera, mis amados, que cada paso que diariamente nosotros damos, Él nos da un manual de instrucciones. Dígalo conmigo, la palabra. Este es un manual de instrucciones. Y cuando tomamos este manual de instrucciones, Él nos dice en el verso 28, y cuando Yahweh tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual vas a pasar para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Mañana hablaremos un poco más sobre esto. Y sobre el monte Ebal, verso 30, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Manré. Encinar de Manré, tarea. Hace días no dejamos tarea. Por favor, recuerde, visite nuevamente, escudriñe qué hecho importantísimo sucedió en el encinar de Manré. Esa es una enseñanza maravillosa, una de las enseñanzas que en lo personal he podido disfrutar grandemente. ¿Qué sucedió en el encinar de Manré? Aquí nos está mencionando el verso 30 en el libro de Devarim, capítulo 8, verso 30, dice, al otro lado del Jordán, junto al encinar de Manré. ¿Qué pasó allí? Por favor, envíeme el mensaje, ¿qué sucedió allí? Verso 31, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Yahweh vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Ahora, ¿cuándo visitas esta tierra? Permítame presentarlo como testimonio, porque sé que hay una audiencia muy grande que nos acompaña, emigrante en muchos países, no solamente en América, en los Estados Unidos, sino emigrantes en España, emigrantes en Australia, emigrantes en Suecia, emigrantes en Canadá. Cuando nosotros, el Padre Eterno siempre nos dirige en una dirección, en un camino de bendición. Yo particularmente hago siempre esta pregunta a la mayoría de hermanos que tenemos cerca, a nuestra comunidad emigrante hispana hacia esta nación. ¿Has venido bajo la dirección de Dios o has venido en tu propia fuerza, en tu propia voluntad? Esa es una pregunta extremadamente importante, porque cuando hemos hecho la travesía hacia otra nación, buscando una expectativa de vida en nuestras propias fuerzas, no quiero decir que no logres el éxito y no alcances una meta, por favor. Lo que quiero significar es que posiblemente te sea mucho más difícil alcanzar ese sueño, esa meta. Particularmente en esta nación, en los Estados Unidos, vemos a diario tantas personas pasar momentos tan extremadamente difíciles en sus trabajos, en su esfuerzo y demás. Lo han logrado, pero particularmente lo han logrado cuando en medio de todo ese desierto, en medio de toda esa adversidad, han tenido un momento de relación, un momento de comunión, si puedo usar esta palabra, personal con el Creador. Y cuando un día dijeron, Padre, no puedo más, definitivamente no puedo caminar sin ti, entonces ahí está la misericordia de Dios diciendo, hijo, este camino por el cual tú estás caminando no es el camino que he tenido preparado para ti. Yo te invito a este camino de bendición, porque recuerda, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy tu pan, yo soy tu alimento. Si estás en este camino, estas bendiciones vendrán sobre ti. Y hoy puedo ver a tantos cientos de personas que hemos caminado en ese proceso. Y cuando nosotros hemos llegado a este lugar, hemos visto que cuando caminamos en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso es tan importante este texto que estamos cerrando en el capítulo 8 de Devarim, en el verso 32,
Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo te presento hoy delante de vosotros. Así es que permítame cerrar, mis amados hermanos, con esta pequeña reflexión. Te encuentras frente a una situación difícil en tu salud, en tu hogar, en tu economía. Hay una adversidad que te está afectando poderosamente y no entiendes realmente qué es lo que está pasando. Déjame decirte que el Padre Eterno hoy habla a tu corazón diciéndote: abre tu oído, escucha. Te he puesto frente a un camino de bendición donde todas estas bendiciones vendrán sobre ti si oyes, si guardas y si obras según estos mandamientos. Pero puedes elegir un camino contrario y en ese camino contrario estarás frente a una situación crítica de adversidad que no te permitirá vivir una vida en paz. Así que, mis amados hermanos, este es nuestro tema de semana, Red Mira, en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos compartiendo la enseñanza, gracias por sus mensajes. Hasta el día de mañana, shalom y bendiciones.